¿Qué tal? Buenas tardes a todos, estimados colegas. Espero que hayan tenido un excelente día. Te saluda de nuevo cuenta acá Adrián Jiménez. Y hoy, como cada jueves, ya saben ustedes que nos toca algo de capacitación que tengo preparado normalmente para ustedes. Y sin más preámbulo, pues vamos a empezar. Y quiero externar mi agradecimiento, por supuesto, a cada uno de ustedes que nos hacen el favor de escucharnos a esta misma hora. Y el tema que nos ocupa el día de hoy es introducción al mundo de los impuestos. Y antes de que yo me siga leyendo, quiero que me hagan el favor de decirme si se está escuchando bien. Si no, igual y podemos corregir antes de que me siga. Ahí por el chat, si me pueden hacer el favor de confirmar. Ahí creo que Elvira Medina tiene problemas para ingresar. Veo que se conecta y no entra a la sala. ¿Se escucha bien? Gracias, María Fernanda Naranjo. Gracias, Zair. Gracias, Liliana. Gracias, Margarita. Gracias, Roberto. Gracias, Edgar. Gracias. Vamos a comenzar de lleno. Sin tanto preámbulo, pues nos vamos a la introducción. Vamos a quitar algunas opciones que a veces nos permiten mejorar la imagen de nuestro Zoom. Espero que se esté viendo bien mi pantalla. Si me permite tantito, voy a compartirlo de otra forma. Tenemos acá como una opción beta del Zoom que me agradó un poquito más que la normal. Bueno, acá lo tenemos. Introducción al mundo de los impuestos. Antes de que podamos darle seguimiento a nuestro tema, quiero empezar con una frase que dice que lo único seguro en esta vida es la muerte y los impuestos, y nada fuera de la realidad, como podrán ver a continuación. Bueno, ese es nuestro tema, introducción al mundo de los impuestos. Vamos a hablar de los antecedentes, del artículo 31, las condiciones de los extranjeros cuando están en México, el Código Fiscal de la Federación, un quinto elemento, el artículo de ley de seguro social, las leyes específicas que emanen del 31, fracción cuarta. Y acá tenemos una imagen del Imperio Romano. Cuando empezamos a hablar de los antecedentes de los impuestos, pues es indudable que nos remontemos a épocas prehispánicas. Bueno, estoy exagerando con un prehispánico, pero sí tendríamos que irnos a tiempos antiguos. Pudiéramos estar hablando de los egipcios. Los egipcios eran los primeros, bueno, eran una de las civilizaciones que ya contribuían a través de tributos a sus dioses. Si bien ellos ya lo hacían, los romanos fueron los primeros en ponerlo en papel, en tinta, para que se pudiera cobrar un tributo. Normalmente era de boca en boca, pero llegan los romanos y dicen, ¿saben qué? Hay que cobrar impuestos, hay que impartir justicia de esta forma, y ellos fueron los primeros en ponerlo en papel. Casi que todas las escuelas del mundo pues basan su educación en el derecho romano para los que estudian el derecho, obviamente, y pues pasan una gran parte de su tiempo estudiando el derecho romano, porque ellos ya tienen de alguna forma antecedente en ese sentido sobre cuestiones que ya habían suscitado en la cotidianidad. Nos podemos imaginar una situación como esta: la persona que tiene su gallina y va al rancho de al lado y ahí pone el huevo de la gallina. Entonces hay una disputa entre estas dos personas de quién es el huevo de la gallina, si del dueño de la gallina o en donde llegó a depositar los huevos de la gallina. Entonces en ese sentido, pues se fueron a un juicio, me imagino yo, y en ese momento pues se dio un criterio. La persona, el juez o el encargado de analizar esta situación, pues dio un sentido en específico diciendo, no, pues el dueño del huevo de la gallina, pues es el dueño de la gallina. Y eh, de esta forma, para la siguiente interpretación que se le dio a este mismo sentido, pues nuevamente sucede el mismo acontecimiento, y ya un juez pues ya vio que había una interpretación en ese sentido, pues ya no pensó tanto y dijo, el dueño el dueño del huevo pues es el dueño de la gallina. Y pues así se van interpretando las leyes, ¿no? Pues, imaginemos esta otra analogía donde el dueño de un ganado va al otro lado del predio para parir. Entonces, en ese momento, pues ahí estamos en una analogía, donde de quién es el becerro. Y esa sería la pregunta. Pues ahí el juez estaría aplicando de manera interpretativa la analogía en este sentido. Y vamos a admitir a más colegas antes de que nos sigamos.
Y por eso es muy importante que para los licenciados, futuros licenciados en Derechos, estudien el derecho romano. Y sobre todo quiero, ustedes sabrán que tenemos reuniones familiares y a veces tenemos ahí un primo incómodo que a veces nos quiere dejar mal y nos pregunta en pleno brindis, nos dice, oiga primo, usted que estudió contabilidad, usted que es muy docto en la materia contable, ¿qué nos dice la Biblia acerca de los impuestos? Y si alguien de los acá presentes les llega a ocurrir esta situación, pues ya saben cuál es la respuesta correcta a este cuestionamiento del primo incómodo. Y los que gusten, y los que nos pueden hacer el favor de decir cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. Dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? César era el emperador y en la moneda venía el rostro de César. Y alguno de los presentes sabrá cuál es la respuesta correcta a esta pregunta, que yo no lo voy a dar. Espero que alguno de ustedes me apoye ahí en el chat a decir cuál es la respuesta correcta a esta pregunta, por lo menos lo que establece en los libros. Sí, es correcto, sí. Lo que es del César al César. Excelente, Margarita Morales. Sí, esa es la respuesta correcta. Esa es para cuando ya les llegue esta situación de la pregunta del primo incómodo en el momento del brindis, pues ya tienen la respuesta correcta a esta pregunta. Pues sin tanto rodeo, pues nos seguimos. Y es indudable que también podamos hablar de la conquista de los españoles. Recordemos que allá por el mes de octubre de 1492, no recuerdo bien la fecha, creo que es el 12 de octubre, pues vienen los españoles a descubrir América y en específico llega Cristóbal Colón y entre tantas situaciones pues teníamos a México Tenochtitlan. México Tenochtitlan pues es el lugar, estamos admitiendo a Mara, pero parece que no puede ingresar a la sala. Y los aztecas no eran los que vivían en Tenochtitlan, pero también habían provincias alrededor de Tenochtitlan. Tenochtitlan era el encargado de recolectar, o por lo menos que todas las provincias le pagaran un impuesto a Tenochtitlan. Bueno, sería más bien la terminología correcta como tributo, no sería un impuesto, es un tributo que prácticamente, pues palabras más, palabras menos, viene siendo que lo mismo. En esta situación, pues todos pagaban los impuestos a los Tenochtitlan, a los aztecas. Pero cuando llegan los españoles, pues ya también ellos empiezan a cobrar los nuevos impuestos. Y me imagino ya alucinando un poco que tuvo que haber llegado un momento donde existía una doble tributación, que donde pagaban los tributos con sus dioses y otro tributo a los españoles. Y en ese sentido me imagino que en algún momento hubo una doble tributación por ahí. No obstante ello, también quiero comentarles hasta este punto que de esos impuestos que se pagaban, no solamente eran en dinero, porque realmente hasta ese momento no había dinero fiduciario. Entonces, en ese sentido, pues se pagaban los tributos con cacao, con frijol, con maíz. Ese era el tipo de cambio, como ustedes ya lo habrán visto en la primaria, que eso es materia básica. Pero también era muy importante que pudiéramos ponerlos en contexto. Y en base a todo ello, pues llega en 1810 la independencia de México, entonces nos deshacemos o por lo menos intentamos correr a todos los españoles para que nosotros mismos como mexicanos empezáramos a gobernarnos a nosotros. Y dentro de todo eso, lo primero que se hizo, que el presidente que es Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente en México, ¿qué fue lo que dijo? Entonces, vamos a disminuir la base de los impuestos. Vamos a pagar menos impuestos, no obstante que también se inflaron los gastos públicos y de alguna forma había una inestabilidad económica en nuestro país que es México. Y por ahí en los 1855, y ahorita a lo mejor para muchos de nosotros los que estamos empezando en el mundo fiscal, pues tal vez desconozcamos que hubieron otros impuestos que a la fecha pareciera que son completamente absurdos, pero en su contexto tal vez para la mayoría no era nada absurdo esta situación. Y entre ellas podemos mencionar los siguientes impuestos.
Estaba el impuesto a luces exteriores. Lo conocen mayormente como el impuesto a las ventanas y a las puertas. Bueno, pues este impuesto, ¿en qué consistía? Recordemos que por ahí en 1854, 1855, estamos hablando ya de casi 150 años, no había una forma de cómo cobrar los impuestos o cómo determinar quién tenía mayor riqueza, ¿no? Entonces, en aquel entonces se entendía que esas personas que tenían mayor capacidad económica, pues se reflejaba a través de las puertas, de las ventanas, y por ello es que le surge la idea, bueno, realmente no le surge la idea a Santana, sino que lo copia de Francia, de Inglaterra, que ellos ya ocupaban este tipo de tributo. Y en ese sentido, pues empezaron a cobrar un impuesto a las ventanas. Tal vez para muchos de nosotros, pues es absurdo. ¿Cómo van a cobrar un impuesto por tener una ventana? Pues sí, en aquel entonces sí se cobraron dichos impuestos. Y acá les traigo una pequeña lámina donde dice cuáles eran las cantidades y cómo se determinaba más o menos el tipo de impuesto sobre las ventanas. Tenía mucho que ver la plaza, si estaba enfrente de la plaza, dice que den frente a las calles que desembocan a esta, que den frente a las calles próximas a estas, todas las demás. Realmente ahí empezaban a disminuir una parte de los impuestos. Cuanto más fuera alejado de la ciudad, menos sería el pago de estos impuestos. Y acá traigo nada más un pequeño, una pequeña tabla donde se puede apreciar más o menos la cantidad de impuestos que se cobran. También tenemos que ir al tiempo y cuánto valía esa moneda para poderlo equiparar a nuestras fechas. También hubo un impuesto a los perros, impuestos a los caballos. O sea, pareciera que es algo, ¿cómo les pudiera decir? Que es algo ilógico este tipo de impuestos. Sin embargo, se dieron en 1865. No obstante, ahí yo también tengo que mencionar que hubieron otros tipos de impuestos en otros países. Por ejemplo, estábamos hablando de impuestos por utilizar sombreros, por tener barba, habían varios otros, por tener vacas también, se crearon algunos impuestos. Bueno, eso es un poco la introducción que quería yo exponer, pues nos pasamos a la siguiente lámina. Si me permiten tantito. Si me hacen el favor de apagar sus audios, por favor. Bueno, ahí ya quedó. El artículo 31, fracción cuarta, realmente me van a disculpar por la expresión, pero este es una chulada de artículo para nosotros que nos gusta, o por lo menos para todos nosotros que somos contadores. Nos establece la primera disposición, dice, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entre este pequeño artículo o esta pequeña fracción, pues nos da a conocer estos 4 principios constitucionales de las contribuciones, que es, lo primero, la legalidad, destino al gasto público, proporcionalidad, equidad. Esos serían los principios que nos está dando a entender el artículo 31, fracción cuarta. Pero no podemos dejarlo así a la deriva, tendríamos que entrar a analizarlo como debe de ser. Y si me permiten tantito, voy a abrir otra ventana para que pueda yo mostrarles el PDF. Acá lo tenemos. Bueno, dentro del artículo 31 dice que son obligaciones de los mexicanos, porque acá vamos a desdeñar o por lo menos intentar ver letra por letra ese artículo 31, fracción cuarta. También quiero que leamos estas primeras fracciones para que tengamos más o menos una noción del 31, fracción cuarta. Dice que son obligaciones de los mexicanos. La primera, ser responsables de sus hijos o pupilos menores de 18 años para que vayan a nuestros hijos a las escuelas y que no solamente los llevemos a la escuela, sino que también estemos al pendiente de su desarrollo como alumnos, que llegamos a las escuelas y preguntemos incluso por la calificación y si están asistiendo, porque esa es una obligación, está en la fracción primera del 31. Y la fracción 2 dice que es asistir a los días y horarios designados por el ayuntamiento a recibir instrucción cívica y militar. Y dice, miren,
diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. Y me pregunto, ¿cuántos de los presentes estamos acá somos diestros en el manejo de las armas? No, no lo estoy diciendo yo, ahí está el 31, fracción segunda. Eso es lo que nos está diciendo, que seamos diestros en el manejo de las armas. Eso es una obligación de los mexicanos, ¿eh? No es reglamento, no, es nuestra máxima carta magna. Dice que debemos ser diestros en el manejo de las armas. ¿Y para qué deberíamos de ser diestros en el manejo de las armas? Dice, para que nos alistemos y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. ¿Cómo ven de interesante la fracción tercera? Ah, por cierto, también en la época de los romanos hubo un impuesto que se llama impuesto a la cobardía. Cuando tú no querías participar como militar, te imponían una multa para, esa multa le llamaron impuesto a la cobardía. Fíjense nomás. También estuvo el impuesto a la orina. Ya, estos son datos nada más que los voy dejando para que en algún momento ustedes las puedan investigar o por lo menos tengan esa inquietud de que en algún momento les pregunten eso, qué tipo de impuestos hubieron en el pasado. Pues esos fueron algunos de los impuestos, algo absurdo, sí, tal vez para nosotros hoy, pero en aquel entonces no eran absolutamente nada absurdo. Bueno, y llegamos a la parte donde yo quería llegar, que es contribuir, que es la fracción cuarta, obviamente. Y vamos a intentar, pues, de alguna forma leerlo y entender qué es lo que nos quiere decir esta fracción. Se acordarán que ya les decía que hay 4 principios, entre ellas el principio de legalidad, el principio del gasto público, el principio de proporcionalidad y equidad. Y por acá vamos a encontrar esas mismas fracciones. Bueno, empezamos. Lo primero es contribuir. Si se dan cuenta, acá no dice pagar impuestos, no pagar derechos, pagar aportaciones de seguridad social o alguna otra cosa. No, acá ya me está delimitando qué es contribuir. Y sabemos a qué se refiere eso. Contribuir se refiere al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Pero, o sea, es muy interesante que desde este punto ya me está hablando de hacer una contribución, no de pagar impuestos, sino de contribuir. Bueno, esa es la primera observación que estamos encontrando a esta fracción cuarta. Pero esa contribución, ¿para qué? Y acá me dice que es para los gastos públicos. Y acá muchos me podrán decir, oye, ¿sabes qué? Entonces estamos violando algunos de los principios de las contribuciones. Y yo te preguntaré, ¿por qué no? Y tú me puedes decir de manera acertada, ¿sabes por qué? Porque muchos de los gastos públicos que se hacen, a veces nos estamos enterando en las noticias que hubo una corrupción, que hubo un desvío de recursos. En estricto sentido, en el momento que hay un desvío del recurso, ya no estaríamos cumpliendo con el principio que es una contribución para el gasto público, porque realmente ya no se está yendo al gasto público. Pero eso es una observación que lo dejo de manera didáctica para que sea más entendible, o por lo menos que tengamos esa idea y no se nos olvide esta situación, que esa contribución tiene que ser forzosamente para los gastos públicos, así de la federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en el que residan. Pues la residencia también es un tema que pudiéramos estarlo platicando en un futuro, porque esa residencia es a lo que se refiere el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, que es ahí donde me establece que esa residencia se refiere cuando tengo gran parte de mis ingresos o un mayor al 50% de mis ingresos en un territorio en específico. Pero también puede darse el sentido donde yo tenga una doble residencia. Cuando el régimen fiscal donde yo esté o quiera yo admitir mi segunda residencia, pues sea uno del régimen fiscal preferente. En ese sentido, estaría yo teniendo una doble tributación porque para el SAT o para Hacienda, todos somos residentes mexicanos a menos que demostremos lo contrario. Pues acá estamos rescatando el primer principio que ya les hacía mención, que es
para los gastos públicos. Es una contribución para el gasto público, así de la federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en el que resida. Hasta este punto, realmente, pues se entiende, ¿no? Que es una contribución para el gasto público. Y el segundo principio que acabamos a encontrar es que tenga que ser de manera proporcional. Y acá la pregunta, ¿qué es proporcional? Pues según ya la doctrina, pues nos ha definido que esa proporcionalidad se refiere a que esas contribuciones tengan que ser a través de tarifas gradualmente y que se vayan incrementando, de manera que el que tenga mayor ingreso pague mayor impuesto, el que tenga menos pague menos impuestos. A eso se refiere a la proporcionalidad. Y como aquella vez les hacía yo mención, que ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa proporcionalidad? Se refiere a la tarifa del 96, a la tarifa del 152 de impuesto sobre la renta, que es ahí como se calcula la declaración, que es como se calculan los impuestos del ISR de la persona física. Pero si se dan cuenta, les ponía la situación de una persona que tributa conforme a sueldos y salarios. Y les voy a poner el caso en específico, porque yo realmente siento que se está violando ese principio porque no estamos cumpliendo con lo establecido en dicha disposición. Espero que puedan ver mi Excel, que ya los tenía preparado para ustedes, de una persona que gana 7,382.34 y la otra persona gana 7,382.33. Y quiero que vean la diferencia entre una persona y otro. Es de una décima es un centavo de diferencia entre una persona y la otra. Pero la diferencia entre uno y otro es que el neto a percibir de la primera persona es de 6,853.12 y la segunda persona es de 7,070.72. Oye, pero ¿por qué el que gana un centavo menos está ganando? Si se dan cuenta, hay una diferencia de 217.60. Y acá el principio de la legalidad, ¿dónde queda? Acá claramente nos damos cuenta que la persona que está ganando un centavo menos está percibiendo un ingreso mayor. Incluso está ganando 217.60 a diferencia de la persona que gana un centavo más. Y ahí la pregunta, ¿dónde está la proporcionalidad de los impuestos? Y esto es meramente temas que pudiéramos estar diciendo, pues que sí hay una contradicción a los principios constitucionales de la tributación. No obstante que esto que yo le estoy comentando, ya hay una tesis aislada, donde hace mención que esa proporcionalidad que sí existe, a pesar, porque realmente si nos damos cuenta, la única diferencia que vemos es en esta parte de los subsidios. En esta parte del subsidio, si se dan cuenta, válgase la redundancia, ese subsidio es el que está disminuyendo el pago del impuesto. Si se dan cuenta, el ISR cargo es de 529.22, el otro, pues porque es un centavo, pues prácticamente está llegando a la misma cantidad, 529.22. No obstante que en el primero le correspondió un subsidio de 217.61 y a la otra persona no le corresponde ese subsidio. Es ahí donde se da la diferencia. Si se pueden dar cuenta, voy a hacer un poquito más grande los números para que puedan darse cuenta de la diferencia de neto a percibir. Una persona está ganando 217.60 menos, pero es debido al subsidio. ¡Ah, chingado! Vamos a desactivar a Rodrigo, ahí se le fue el audio. Vamos a seguir. En esta parte, si se dan cuenta, hay una diferencia radical en cuanto a esa contribución y por eso es que yo les hago mención que realmente hasta este punto yo no estaría viendo esa proporcionalidad en el pago de los impuestos. No obstante que ya hay una tesis aislada que nos dice que sí existe proporcionalidad porque lo único que está haciendo que se disminuya el pago de esos impuestos es el subsidio. Bueno, pues hasta acá llegamos. Vamos a rayar la otra parte que es que yo les quería hacer énfasis. La primera es que se destine al gasto público. La segunda es que se considere de manera proporcional el impuesto y la otra situación es que también la consideremos
que sea de manera equitativa. O sea, ese es el tercer principio que yo les quería mostrar de esta Constitución. Y esa palabra que dice equitativo hace referencia o hace alusión, o lo que nos quiere dar de entender es que paguemos los impuestos, pero para los que sean iguales le aplicamos la igualdad, es decir, igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo una persona del salario mínimo que esté percibiendo un ingreso de 2,100, 2,200 pesos mensuales a, imaginémonos, siendo extremistas, a Carlos Slim. ¿Cuántos serían los ingresos de esta persona? Y no sería justo que esta misma persona pagara la misma cantidad de impuestos que una persona que percibe ingresos exuberantes. Y a eso se refiere. Podemos dar ejemplos, sí, claro, como cuál, el sector primario, eh, el sector de autotransporte. Claramente ahí nos vamos a dar cuenta que son condiciones diferentes y por ello tendríamos que aplicar sí, régimen fiscal diferente, por ejemplo, un RIF o una actividad empresarial profesional o bueno, pues ahí hay una infinidad de situaciones que pudieran considerarse, por ejemplo, arrendamiento, ingresos por intereses. Es a eso lo que se refiere, que le demos un trato igual a los iguales y a los que son desiguales, les vamos a aplicar un trato desigual. Y otra situación que quiero recalcar en la parte de proporcional es lo siguiente. Si bien debemos de pagar el impuesto de manera proporcional, y esa proporcional se refiere a esas tarifas progresivas del 96 y del artículo 152 del impuesto sobre la renta, la parte que dice, porque acá no me dice sobre los ingresos, me dice contribuir para los gastos públicos así de la Federación como de los estados de la Ciudad de México y del municipio en que resida de la manera proporcional. Pero acá estaría la pregunta, ¿será que paga un IVA de una tasa diferente al 16%? Claro, también consideramos la parte de la zona fronteriza norte, zona fronteriza sur, que ya hay una tasa del 8%. Pero ignorando esa situación, ¿cuál sería la proporcionalidad que estaríamos pagando? Si es el 16% y la parte del proporcional se refiere a ese incremento gradual del que gana más, paga más. Y la pregunta, el IVA, así como yo pago el 16% de IVA, tal vez una persona que me regreso a Carlos Slim, que estaría pagando la misma tasa del 16% de IVA. Y me imagino yo me compro una computadora que me cuesta 20,000 pesos, o para ser más prácticos, pues me compro la misma computadora, pero me cuesta 10,000 pesos, más un IVA del 16% son 11,600, son 1,600 de IVA. Y si Carlos Slim se compra la misma computadora, pues va a pagar el mismo 16%. ¿Y dónde está esa parte de que es un incremento gradual a la proporcionalidad? Pues claramente Carlos Slim no se va a estar comprando una computadora de 10,000 pesos. Exagerando, siendo extremistas, tal vez esté comprando una computadora de hasta 1,000,000 de pesos y estaría pagando un impuesto de 160,000 pesos. Pues obviamente ahí sí hay una diferencia en cuanto a proporcionalidad, porque si bien depende mucho de la capacidad económica que tenemos nosotros como mexicanos a pagar ese 16%, por consecuencia lógica yo no me estaría comprando esa computadora de 1,000,000 de pesos, me estaría comprando una de 10,000 pesos de acuerdo con mi capacidad económica. Entonces, eso es más o menos un poco de la idea que quiero transmitirles. Y agradezco a muchos de los amigos que están ahí participando en Facebook. Gracias, amigos. Y les mando un saludo, por supuesto. Hasta este punto quiero que recalquemos lo primero, que sea una contribución para los gastos públicos, proporcional, que sería la segunda, equitativa, que sería la tercera, y la cuarta, la más importante, bueno, no la más importante, pues porque todas son muy importantes, pero dice que sea de la forma en que dispongan las leyes. Y acá voy a recalcar, porque ¿será que estaría yo obligado a pagar un impuesto si está en la resolución miscelánea fiscal o si está en el reglamento del impuesto sobre la renta? Pues no, definitivamente no tiene que estar en ley para que yo tenga esa obligación del pago de impuestos. No puede llegar la autoridad diciendo, ¿sabes qué? Te cobro tanto impuesto. ¿Pero por qué? Pues, pues porque se me nace. No puede, tiene que estar en una disposición legal, que es el principio de legalidad, tiene que estar en ley. Si no está en ley, no me pueden cobrar ningún tributo, ningún impuesto, ninguna contribución. No. Y esta es otra situación que quiero plantear.
¿Se acordarán ustedes que para aplicar el cálculo de los impuestos de una persona que está percibiendo aguinaldo, que está percibiendo PTU, podemos aplicar el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta? ¿Qué acaso eso no estaría violando este principio? Nos dice que dispongan las leyes. Eso es solamente un cuestionamiento que me voy haciendo para que aprendamos un poquito esa idea de la reflexión, de entender por qué las situaciones. Si acá me dice que es de las leyes, ¿por qué el reglamento me tendría que decir alguna forma diferente de calcular ese impuesto sobre la renta? Pues esa sería la pregunta. Y tal vez muchos van a decir, ¿sabes por qué? Porque la ley de ISR se causan por ejercicios, no por meses, y por eso es que se hace la aplicación del reglamento. Y tal vez hasta cierto punto es cierto, tal vez hasta cierto punto es cierto. Y pues con esto estaríamos terminando de analizar, o por lo menos una empapadita del artículo 31, fracción cuarta. Vamos a admitir a más colegas para que nos comenten algo, si hay algo que comentar. Si no, pues nos seguimos hasta este punto. Pues sin tanto preámbulo, si alguien quiere comentar algo, pues podemos, se pueden habilitar ahí sus micrófonos y que nos hagan el favor de comentar. Y los que no, pues, pues que nos digan ahí por el chat, que nos sigamos o que nos esperemos. ¿Alguien quiere comentar algo hasta este punto? ¿O nos seguimos? Contéstenme ahí por el chat para que yo pueda saber. Bueno, entonces nos vamos tendidos, como dirían por ahí. A este punto vamos a ir a la parte de, acá tenemos ya nuestro temario, ya analizamos el artículo 31, fracción cuarta, y vimos que es una obligación de los mexicanos contribuir al gasto público. Nos seguimos, gracias Cintia. Y acá una pequeña pregunta para los amigos de Facebook y para los de Zoom. Yo acá hago el siguiente cuestionamiento. Si se dieron cuenta, es obligación de los mexicanos. Y por ahí va a salir un fiscalista que les quiera pintar, que les quiera bajar el mundo entero. Les puede decir, ¿sabes qué? Es obligación de los mexicanos. ¿Y de las mexicanas qué? ¿Y de las mexicanas qué? ¿Estarían obligados al pago de los impuestos? Pues sí, desde mi opinión, pues obviamente que sí están obligados a pagar impuestos tanto mexicanos y mexicanas. ¿Por qué yo recalco esta parte? Porque si se dieron cuenta, el mes pasado hubo una modificación al artículo 84 y 82 de la Ley Federal de Trabajo, donde ya se ve un lenguaje incluyente, ya no habla jefe de familia, sino que ya habla jefe de familia y jefe de familia, ya habla de hijas e hijos, ya se ve un lenguaje más incluyente en nuestra Ley Federal de Trabajo. Así que por esa situación yo lo quería recalcar, porque el 31 fracción dice, fracción cuarta, dice que es obligación de los mexicanos. Entonces, siento yo, o sea, tal vez me estoy alucinando, pero siento que en algún momento se va a modificar esa parte y va a decir obligaciones de los mexicanos y las mexicanas. Tal vez en algún momento llegue a pasar eso, tal vez estoy alucinando y les ofrezco una disculpa en ese sentido. Bueno, la pregunta: los extranjeros, ¿por qué estarían obligados a pagar impuestos? Si la Constitución me dice que es nuestra carta magna, lo máximo, me está diciendo que es obligación de los mexicanos. ¿Dónde me dice que es obligación de los extranjeros? A ver ahí los del chat, los de Facebook, si me hacen el favor, si alguien sabe de dónde surge esta obligación que tienen los extranjeros de pagar el impuesto. Si en la Constitución dice es obligación de los mexicanos, no dice extranjeros. Ahí Vero Guevara pues ya nos está diciendo, claro que sí, todos, exacto, es correcto, pero ¿cuál sería el fundamento por el cual obligan a los extranjeros a pagar el impuesto? Ahí en Facebook, Pedro, Pati Chu, Juan Navarro, Eduardo, a ver quién me dice ahí en los de Facebook, ¿por qué o cuál es el fundamento legal por el cual estarían obligados los extranjeros a pagar el impuesto? Vamos a admitir a Mara, que se está saliendo, creo que tiene problemas ahí de internet. Y ahí está la pregunta, ya lanzada al aire.
¿Quién me dice dónde está el fundamento legal o por qué estarían obligados al pago del impuesto los extranjeros? Si ahí en el 31 dice obligaciones de los mexicanos. ¿Alguien por ahí o nos seguimos? Díganme por favor si nos seguimos o esperamos. Por la obtención de ingresos, sí, claro, es por la obtención de ingresos, Margarita Morales, pero ¿dónde está el fundamento que me dice que es obligación de los extranjeros contribuir al gasto público? Por la obtención de ingresos, sí, claro, porque residen en México, sí, pero eso es para la ley de impuesto sobre la renta, artículo primero, fracción primera. Ahí dice que es para las personas físicas que residan en México. Sí, es correcto, Lucero, es de los que residan en México, pero pues hay una norma superior y la norma superior se llama Constitución. La ley de impuesto de la renta sí me dice tal cosa, pero hay una norma superior. En jerarquía de leyes se queda abajo la ley de impuesto sobre la renta. ¿De dónde viene esa obligación del pago de impuestos de los extranjeros? Pero, Guevara, ¿quieres comentarnos algo? No, no sé. No. ¿De dónde viene la obligación? Y acá nos dice Jazz, pues porque realizan dentro del territorio mexicano. Sí, es correcto, Jazz, pero acá la pregunta es... No me acuerdo. ¿No? Bueno, pues entonces vamos a dar la respuesta. No sé, dice Vero. Bueno, pues acá tenemos el fundamento legal. Recordemos que en jerarquía de leyes están los tratados internacionales y la Constitución. Pues no me acuerdo del fundamento para qué miento, dice Vero. Ok, Vero, está bien, está bien. Pero acá lo tenemos y lo vamos a compartir en este momento. Si alguien más nos da la idea, si no, pues ya nos vamos directamente a dar el fundamento legal. Bueno, pues por ahí en los años 1928 hubo una convención, se llamó Convención sobre la Condición de los Extranjeros. Y entre ellas participó Perú, Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos. Sí, acá está Estados Unidos y muchos otros países que forman parte del convenio. Y acá dice, quienes, después de haber depositado sus plenos poderes hallados en plena y debida forma, han acordado las siguientes disposiciones. La primera dice, los estados tienen el derecho de establecer por medio de leyes las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros en sus territorios. La segunda dice, los extranjeros están sujetos tanto como las nacionales, a las jurisdicciones y leyes locales, observando las limitaciones estipuladas en las convenciones y tratados. Lo siguiente dice, los tratados extranjeros no pueden ser obligados al servicio militar por los domiciliados, a menos que se prefieran salir del país. Podrá ser compelidos en las mismas condiciones que las nacionales al servicio de policía, bomberos o milicia para la protección de las localidades de sus domicilios contra catástrofes naturales o peligros que no provengan de la guerra. El artículo 4 de esta convención es ahí donde viene esa obligación que les hacía mención. Dice, los extranjeros están obligados a las contribuciones ordinarias o extraordinarias. Ahí está el fundamento legal por el cual los extranjeros están obligados al pago de estos impuestos. Bueno, perdón, de las contribuciones en general. Pero esto no hay una jurisprudencia pronunciándose la Corte en ese sentido. Sí hay una tesis aislada, porque a algún extranjero se le ocurrió la idea, dijo, ¿sabes qué? Yo no soy mexicano y yo no estoy obligado al pago de los impuestos, porque el 31 obliga a los mexicanos. Y yo como soy extranjero, pues me voy a amparar, dijo. Y de hecho, acá les traigo la tesis donde esta persona se amparó. Por acá lo tenemos, si me permiten tantito, antes de llegar a esa parte voy a cerrar tantito por acá porque algunas herramientas del Zoom me impiden ver por completo el PDF. Por acá lo tenemos. Bueno, pero antes de que vayamos a esa tesis aislada, quiero comentarles que quiénes son los extranjeros. Y los extranjeros vamos a encontrar la definición por ahí en el artículo 30 bueno, sería el 33 de nuestra Constitución, que es el que dice quiénes son
los extranjeros, y acá me dice, son personas extranjeras las que no posean la calidad determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. Es decir, lo que dice el 30 es quiénes son los mexicanos, cómo adquieres esa situación de ser mexicano. La condición de ser mexicano, pues acá me dice el 30, dice la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos por nacionalidad. Esto ya lo vimos en la primaria, creo que por ahí aún había una materia que se llamaba naturaleza del medio, conocimiento del medio o ética. Por ahí es que vimos este artículo 30 de la Constitución. Pero sin tanto preámbulo, también quiero mencionarles que la ley específica, que es la ley de nacionalidad, me dice quién es un extranjero. Y acá me dice en la fracción cuarta, dice extranjero, aquel que no tiene la nacionalidad mexicana. Pues es muy sencillo, si no eres mexicano, eres extranjero. Hasta pudiéramos alucinar un poco y decir que los extranjeros pues no son mexicanos, obviamente. Y acá tenemos una tesis aislada de nuestra Suprema. Y nos establece lo siguiente: extranjeros gozan de los derechos previstos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, al quedar sujetos a la potestad tributaria del Estado. Si me hacen el favor de apagar sus micrófonos para que no se distorsione el audio. Vamos a desactivar tantito a Vero. Y a esta parte dice lo siguiente. Vamos a habilitar algunas herramientas que a veces tardan un poco por el internet. Pero acá me dice, gozan de los derechos previstos en el artículo 31, fracción cuarta. ¿Y de qué trata ese 31, fracción cuarta? Que me disculpen, por favor, pero el 31, fracción cuarta, habla de una obligación, no habla de derechos, habla de obligación. De hecho, dice, pues son obligaciones de los mexicanos, contribuir para los gastos públicos, no dice derechos. Entonces, ahí es otra situación que yo quería plantear. Esa es mi apreciación personal. Puede que alguien erudito de la materia, pues nos ilumine y nos haga el favor de decir, ¿sabes qué significa por esto? Pero como tal, yo no veo ese derecho en el artículo 31, fracción cuarta, sino todo lo contrario. Es una obligación. Si fuera un derecho, pues no quiero el derecho de contribuir. Y por esta prueba vamos a admitir a más colegas en lo que nos seguimos. Dice acá lo siguiente: esta es la situación de una persona que se amparó por decir que no era mexicano, por eso no estaba obligado a pagar el impuesto. Sin embargo, acá tenemos un antecedente ya. Y dice, de los antecedentes constitucionales de la citada disposición suprema se advierte que la referencia que hace solamente a los mexicanos, tratándose de la obligación de contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, obedece a que se incluyeron en el mismo precepto otros deberes patrios o de solidaridad social propios de quienes tienen la calidad de ciudadanos mexicanos, por lo que el hecho de que el texto... Vamos a desactivar el audio. Por lo que el hecho de que el texto del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no incluye expresamente a los extranjeros, no impide, acá me dice, no impide imponerles tributo por razones de territorio o ubicación de la fuente de riqueza en México, además de que al quedar vinculados a la potestad tributaria nacional por cualquier nexo, también gozarán de los derechos fundamentales que estatuye dicho numeral. Pues ahí está la tesis aislada. Si se dan cuenta, algunos de los fuentes formales del derecho es la doctrina, la jurisprudencia, la legislación, y por ahí hay un cuarto que no recuerdo ahora, pero por ahí están las fuentes formales del derecho, y si se dan cuenta no está como una de ellas, está como tesis aislada. Cuando se pronuncia 5 tesis en el mismo sentido, digamos que 5 tesis aisladas se convierten en una jurisprudencia, en una fuente formal del derecho. Y se aplica ya la situación que yo les hacía mención desde el primero, del huevo de la gallina, de quién es el dueño. Es así más o menos como funciona esta parte. Bueno, siguiendo con nuestro orden, pues ya ahí pues ya definimos la obligación que tienen los extranjeros. La situación es por esos tratados, por esa convención de la condición de los extranjeros celebrado en Cuba en 1928. Hasta esta parte espero que todos vayamos en sintonía. Si me permiten tantito, voy a tomar un poquito de agua.
Y pues nos vamos a lo siguiente, a la situación que yo quería plantear y que quería yo llegar desde hace rato. Es la situación de la obligación. Para que exista esa obligación del 31 fracción cuarta de contribuir para los gastos públicos, también tiene que cumplir estos elementos de las contribuciones. Esos elementos es lo que me da la legalidad para que yo pueda pagar. Sería el principio de legalidad, esta parte que tiene que tener sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Y se van a dar cuenta ahorita, a mí me gusta mucho estar dentro de las leyes para que ustedes mismos logren apreciar con sus propios ojos que no estoy inventando ningún dato. Porque vamos a ocultar estas pantallas que me aparecen acá. Y acá lo tenemos. Pudiéramos hablar de las contribuciones, se refieren a los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. Ahí hablamos, en la sesión pasada hablamos de esta situación de las contribuciones de mejora, de las aportaciones de seguridad social, que el Infonavit, en mi apreciación personal, pues no formaba parte de una aportación de seguridad social y por consecuencia yo lo clasifico como una previsión social y por esa situación no debería de contribuirse. Pero pues ya tenemos ahí una jurisprudencia que ya les hice mención la otra ocasión, que es ahí donde ya se obligan a esas personas a pagar dicho impuesto. Y nos vamos al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Y acá, pues vamos a intentar leerlo como lo leímos hace rato la Constitución. Y acá tenemos la situación. Dice, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan infracciones y sanciones, son de aplicación. Permítame un tantito, este no funcionó. Vamos a poner otro formato. Me dice que son de aplicación estricta. Así como está en ley, así tiene que ser. No es asá ni es C, es así, exactamente como está en la ley, es aplicación estricta. Así es como debemos de entender las leyes, que son aplicación estricta. Y no podemos estar diciendo pues, que voy a interpretarlo de esta forma. No, 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 es aplicación estricta. Y ahorita vamos a seguir analizando y se van a dar cuenta de muchas cosas que ahorita las vamos a desdeñar. Ya de entrada, todo lo que establezca una carga al particular tiene que ser aplicación estricta. Si no hay carga al particular, pues no hay obligación. Cuando haya esa carga al particular, tiene que existir una aplicación estricta. Pero acá dice, se considera que establecen cargas a los particulares. O sea, cuando hay carga al particular es porque voy a aplicar estrictamente la ley. Cuando no, pues no la aplico estrictamente. Y acá dice, cuando existan cargas a los particulares, se establece, dice, se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refiera a, aquí está lo bonito de esto, cuando haya un sujeto, cuando haya un objeto, cuando haya una base y cuando haya una tasa o tarifa. Tiene que existir a fuercitas estos elementos de las contribuciones para que exista una carga al particular. De otra forma, no existe obligación de alguna contribución. O sea, no hay aplicación estricta si no hay sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Tiene que existir esos 4 elementos de las contribuciones. De otra forma, no se aplica de manera estricta. Pero entonces vamos a analizar uno por uno qué cosa es un sujeto, qué cosa es un objeto, qué cosa es la base, qué cosa es la tasa o tarifa. No sin antes quiero mencionar lo siguiente. Dice, si me permite tantito, dice, vamos a cancelar esta parte. Y me dice lo siguiente, las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. O sea, todo esto le voy a... lo voy a interpretar aplicando cualquier método de interpretación jurídica, a falta de norma expresa. Cuando falte un artículo que me diga cómo es el proceso correcto de la aplicación de esta ley, pues puedo irme a otra, dentro de la interpretación dice, se aplicará supletoriamente las disposiciones del derecho común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza del propio derecho. ¿A qué se refiere esto?
En la Ley General de Sociedades Mercantiles, y ahorita acá lo tengo preparado, vamos a la parte que ya ustedes muchos lo conocen, que son las, permítanme tantito, vamos a buscarlo por acá, son las, permítanme tantito, voy a buscar un artículo antes de este lado, es el 17B del Código Fiscal de la Federación, que son las, permítanme tantito, las asociaciones en participación. Me voy primero a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Permítanme un tantito en lo que encuentro acá el artículo preciso. Asociación en participación. Permítanme un tantito, discúlpenme. Asociación en participación. Por acá está. Cuando dice que voy a hacer una interpretación tomando en cuenta el derecho común, tengo que hacer lo siguiente. Ahí lo tenemos. Dice, la asociación en participación, ¿se acuerdan ustedes qué es una asociación en participación? Es cuando hay dos personas físicas que dicen, ¿sabes qué? Necesitamos hacer un negocio y hacemos un pequeño contrato y ese contrato tiene mucha validez ante la autoridad fiscal, ante es como una persona moral común y tiene las mismas validez, y tiene la misma validez. Con eso puedes hacer negocio siempre y cuando tú en el SAT te vas a dar de alta, pero esta es la situación a lo que yo quiero llegar. Dice lo siguiente, la asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aporten bienes o servicios, una participación en las utilidades y las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones. Por acá dice lo siguiente, respecto de los terceros, los bienes pertenecen a la sociedad, a no ser por la naturaleza de la aportación fuera necesaria de alguna otra forma. Y acá el Código Fiscal de la Federación me dice lo siguiente, para los efectos de las disposiciones fiscales, se entenderá por asociación en participación al conjunto de personas que realicen actividades empresariales con motivo de celebración de un convenio y siempre que las mismas por disposición legal o por el propio convenio participen de las utilidades o pérdidas derivadas de dicha actividad. Y acá viene lo que hace completamente contrario a lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dice, la asociación en participación tendrá personalidad jurídica para los efectos del derecho fiscal cuando en el país se realicen actividades empresariales. Acá me dice lo primero, que es que tiene personalidad jurídica, cosa contrario a lo que me dice la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y por acá debe decir, no tiene, las asociaciones se disuelven, liquidan a falta de instituciones. Por acá debe decir exactamente que no tienen personalidad jurídica. Entonces ahí es donde vamos a entender que voy a hacer aplicación estricta, pero cuando tenga que interpretar me puedo ir a diversas disposiciones del derecho común federal, siempre y cuando no sean contrarias. Y en este caso es contrario, porque el código me dice que la asociación en participación tiene personalidad jurídica y en el otro pues, me dice que no. Esa es nada más una forma de cómo tendríamos que considerar el código acerca de la aplicación estricta para su interpretación. Pero vayamos a ver qué cosa es el sujeto, qué cosa es el objeto y qué cosa es la base. El sujeto es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el que paga la contribución. El sujeto activo, pues en este caso sería el gobierno. En ese sentido, vamos a considerar el sujeto pasivo como a la persona física o a la persona moral. Ese sería el sujeto pasivo. El objeto, pues es el hecho imponible o el hecho que me está dando, en pocas palabras, vamos a hablar de esos actos o actividades. Estamos hablando de la enajenación, de la prestación de algún servicio. Ese sería el objeto. Y la base es sobre ese objeto cuánto voy a ocupar para el pago del impuesto. No obstante ello, a esa base le voy a aplicar una tasa o una tarifa, según sea el caso. Bueno, y acá voy a hacer una pregunta de nueva cuenta. Cuando habla del sujeto, ya sabemos que es una persona física o una persona moral. El objeto es
el hecho generador. La base es la parte que se va a considerar para cálculo del impuesto, que sería, que se le aplicaría la tasa o tarifa. Y en ese sentido, yo les haría la mención. Si viene el SAT hoy y me dice, ¿sabes qué? Me debes un impuesto y págamelo, por favor. Y yo le digo, con todo gusto, sé que existe el sujeto, sé que existe el objeto, sé que existe la base, sé que existe la tasa o tarifa. Y estoy de acuerdo, te voy a pagar el impuesto SAT, pero nada más, ahorita no tengo, te lo pago de acá en unos 5 años, ahorita que me asciendan el puesto y pague todos mis deudas, yo te pago autoridad. Entonces, como que a este punto, como que le falta algo a esta disposición del sujeto, del elemento de la contribución, y alguien de los del chat pudiera decirme, Mara dice 253, me supongo que se refería a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Lo vamos a revisar bien, Mara. Gracias por tu comentario. Y alguien de acá se le hizo familiar o ya sabe por el cual deberíamos de pagar esos impuestos, porque yo estoy de acuerdo, pago el impuesto porque sí existen los elementos, el sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, pero ahorita no tengo, te lo pago en 5 años, SAT, o en 10 años, o en 20 años. Entonces, como que ahí le falta algo a los elementos de la contribución. Recargos por mora, Cintia, sí, claro, todos los recargos, pues también son parte accesorio del impuesto, que adquieren la misma naturaleza, ¿no? Según el 3 o el 4, por ahí está en el código. Pero alguien me puede decir que como que le falta algo, y ese algo, ¿qué cosa es? Ahí en el chat, acá en Facebook, pues porque realizaron, dígame, alguien ahí activó su audio. Cargos por mora, sí, claro, Cintia, así es. Como que le falta algo. Y acá vamos a intentar poner los elementos que ya vimos. El elemento sujeto lo vamos a considerar como, haciendo estas preguntas, es quién. ¿Quién? Y cuando hablamos de objeto, es la pregunta ¿qué? Y cuando hablamos de la base, hablamos de cuánto. Y cuando hablamos de la tasa, sobre cuánto. Vamos a ponerlo más o menos así, para que entendamos que la base es cuánto del objeto que se le va a aplicar dicha tasa, o sea, sobre eso, cuánto le aplico, que sería la tasa, la tarifa. Pero ahí como que le falta algo, y es la pregunta ¿dónde? Ellos que tengan prendido su audio, si nos hacen el favor de apagarlo tantito. Como que le falta algo, y es la pregunta exactamente, Mara, es cuándo, y el cuándo se llama por doctrina o por jurisprudencia, se llama época de pago. Y acá se lo estoy escribiendo en el chat, es la época de pago. O sea, está bien, tiene que tener un sujeto, objeto, base, tasa, tarifa. Y esto lo vamos a encontrar no en el Código Fiscal de la Federación como tal, explícito, sino lo vamos a encontrar en una... Acá lo traigo, viene dentro de una jurisprudencia, por supuesto, de la misma Suprema. Acá están los primeros 5 casos, está el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, y a partir del quinto, ya les hacía mención que se vuelve jurisprudencia. Esa es una de las formas de cómo se convierta una jurisprudencia, que la jurisprudencia es una fuente formal de derecho, que es a partir de 5 tesis aisladas. También se puede formar por contradicción de tesis. Imaginémonos esta situación donde el primer sentido, un circuito colegiado le da una interpretación en específico y viene una sala regional y dice, ¿sabes qué? Es todo lo contrario. Entonces, en ese momento ya se va a la Suprema por contradicción de tesis y en ese momento se decide quién es el ganador y en ese momento se vuelve jurisprudencia. Así que en ese sentido no había necesidad de tener 5 tesis aisladas. Y la otra es por supletoriedad. ¿Cuándo es supletoriedad?
cuando ya se le ha interpretado algo, pero porque se haya modificado la ley, pero la esencia del mismo tributo no cambia, entonces ahí le hacen algo que se llama supletoriedad, pero es entre los magistrados que deciden esa situación. Y por acá lo tenemos, ¿no? Lo que íbamos a compartir. Dentro de los elementos esenciales de los tributos, y esto está por jurisprudencia, no está en el código explícito, no obstante a que sí lo está de manera implícita. Y ahorita van a ver por qué dice, deben estar consignados expresamente en ley. Dice impuestos, los elementos esenciales de los tributos deben estar consignados en ley. Si no están consignados en ley, no habría la obligación, principio de legalidad. Me establece lo siguiente, al disponer el artículo 31 constitucional en su fracción cuarta, que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como el estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. No solo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario, primero, que esté establecido por ley, sea proporcional y equitativo, y tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser, y esto es por jurisprudencia, que pueden ser sujeto, pueden ser objeto, pueden ser base, pueden ser tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley. Los que tengan prendido su audio, si alguien pueden hacer el favor para no distorsionar el audio. Estén consignados de manera expresa en la ley. Pero ahorita un tantito, vamos a ver quién tiene. Ahí quedó. Tiene que estar expresa en ley. ¿Y cuál es eso? El sujeto, el objeto, base, tasa y época de pago. Estos consignados de manera expresa en la ley para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de los impuestos imprevisibles o a título particular, sino que las autoridades no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatorias dictadas con anterioridad en el caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la cierta de contribuir por los gastos públicos de la federación, del estado o municipio que resida. Pues acá tenemos que es por jurisprudencia, que son 5 elementos de las contribuciones. Entre ellas estamos hablando del sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y la época de pago. Pues en este sentido, pues ahí tenemos los elementos de las contribuciones. También quiero hacer mención que dentro del mismo código sí viene esa época de pago. No viene como tal, esto es época de pago, no, claro que no lo viene, pero sí viene de manera implícita. Permítame un tantito, es que las herramientas de Zoom me limitan a muchas cosas. ¿Qué es el artículo 6? Y el artículo 6 me establece lo siguiente. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas de procedimiento que se expidan con posterioridad. Es decir, que a los impuestos, por ejemplo, la ley antes de la modificación, antes de que tuviéramos nuestra nueva ley del impuesto sobre la renta, recordemos que fue en octubre por ahí, o en junio de 2013 que se hizo la modificación, no recuerdo exactamente, y por eso empezamos a estrenar la ley del 2014, pero ahí para cuestiones de auditoría, pues se van a aplicar o se van a calcular los impuestos conforme lo establecían en la ley expresa en ese periodo en el que ocurrieron dichas situaciones jurídicas o de hecho. No obstante a ello, les serán aplicables las normas de procedimiento que se expidan con posterioridad, es decir, a la parte de la revisión, pues se van a aplicar normas de procedimiento de las actuales, no te van a aplicar la del 2012, sino que te aplican las actuales en caso de revisión. Pero no obstante a ello, que el impuesto lo vas a pagar conforme estaban cuando ocurrieron las situaciones jurídicas o de hecho. Y acá establece lo siguiente: las contribuciones se pagan en la fecha o dentro de los plazos señalados en dichas disposiciones respectivas. Pues esta es más o menos la parte que corresponde a la época de pago. También puedo yo mencionarles que en el artículo 9 de la ley de impuestos sobre la renta, esto es para personas morales, ahí me establece
que es por cada ejercicio el impuesto que se debe de pagar para ISR, y es en los primeros meses del ejercicio inmediato posterior. Para las personas físicas, establecido en el 150, que es en el mes de abril, que están obligados al pago de estos impuestos. Y también quiero hacer mención de lo siguiente, del artículo 9 de la Ley del Seguro Social. Espero que hasta este punto podamos, de alguna forma, estar en sintonía. Y quiero recalcar el artículo 9 de la Ley del Seguro Social, que si se dan cuenta es algo similar a lo que ocurre con el código en el artículo 5. Me establece lo siguiente: las disposiciones fiscales de esta ley que establecen cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijen las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a las normas a que se refieren a sujeto, objeto, base de cotización. Acá ya me cambió, dice base de cotización y tasa. Esto es para efectos de la Ley de Seguro Social. Recordarán ustedes que dice el código sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y acá dice base de cotización y tasa. Eso es una pequeña diferencia que van a encontrar en cuanto al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Seguro Social. También quiero recalcar que en una sesión segunda, porque ahorita ya nos ganó el tiempo, pues estaríamos hablando ya del quinto elemento, pues ya ustedes lo saben, es la época de pago, pero ahorita por tiempo, pues ya nos va a dar la hora para terminarlo. ¿Qué les parece si el jueves que viene terminamos esta parte? Porque acá en sujeto objeto quiero hacerles como que una introducción, o ya les doy el beneficio de la duda, que en la ley de impuestos sobre la renta se les olvidó poner a las personas morales el objeto. O sea, un elemento esencial de la contribución es sujeto-objeto, pero en la ley de impuesto de la renta del título 2 de las personas morales no tienen objeto. Y entonces, ¿por qué las personas morales estarían obligadas al pago de estos impuestos si no tiene objeto? Pues ahí nada más les dejo el beneficio de la duda para que asistan la siguiente sesión que tenemos programado para el día jueves 29 de abril. Ahí nada más les estoy adelantando esa situación sobre la condición de las personas morales que para mí no tiene objeto. Claro, todo esto que les estoy mencionando ya son cosas juzgadas, ya se sabe el porqué de la situación. No obstante, a que sí sería bueno que lo analizáramos y que viéramos por qué decimos que no tiene objeto la ley de impuesto de la renta acerca del título 2 de las personas morales. Y si no tiene objeto, como les digo, no existe obligación, principio de legalidad. ¿Alguien quiere comentar algo antes de que cerremos nuestra sesión? ¿Algo que quieran comentar ahí en el chat? Ahí en el chat, Fátima, Elvira, Apóstol, Edgar, Carlos Marino, Alejandro, María, Cintia. Pedro, Zair, Luis, Lucero, ¿alguien quiere comentar algo al respecto de esta situación que estamos planteando? Clau dice, muy interesante, gracias Clau. Yasmín dice, gracias a ti Yasmín, gracias a todos por hacernos el favor de escucharnos. Bueno, si no hay ningún comentario al respecto, nos vemos el día jueves, pero primero vamos a tomar nuestra ya tradición de tomarnos nuestra selfie grupal. Por favor, todas aquellas personas que quieran salir en nuestras selfies, pues que nos hagan el favor de prender sus videos, sus cámaras, sus audios, y mando ahí un saludo ahí a los colegas que nos están siguiendo en Facebook. Ahí tenemos a Jazz, a Betty, a William Eddy, a Masa Zoe, Betty Pérez, Pedro Jiménez, Fati, hola a todos, saludos ahí en Facebook. Sí, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, ahí se establecen de manera explícita las contribuciones, que es lo que ya le decíamos mención hace rato. Los que quieran salir en la selfie, por favor, si me hacen el favor de prender sus cámaras para que sea ahora o nunca.
Pues ahí me pregunta María, ¿cómo lo puedo encontrar en Facebook? Me van a encontrar como Adrián Jiménez. Ahí me van a encontrar, ahí van a ver, ahí me van a ver mi foto de perfil. Todo muy bien, gracias, Lucero. Gracias a ti, Lucero. Todos los que puedan y tengan la posibilidad de prender su cámara, pues lo pueden prender ahora y nos tomamos la selfie grupal. Pues aquellos colegas que nos están haciendo el favor de escucharnos y de vernos en estos jueves. Les agradezco a cada uno de ustedes. Estamos tomando la selfie. ¿Alguien más que quiera prender su audio, su video? Bueno, les agradezco mucho a cada uno de ustedes. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día jueves a esta misma hora. Saludos a todos. Excelente noche. Adiós. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, Dorian. Gracias. Buenas noches, Carlos. No, gracias.